muchos los retos de este tiempo histórico, son muchas las incertidumbres. Y por supuesto, el historiador enfrenta muchísimos de estos retos y de estas incertidumbres. ¿Cómo las aborda? ¿Cómo hace el análisis histórico? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la conciencia histórica, la conciencia social? Son tantos los temas que vamos a abordar durante la conversación con el gran maestro, con el gran historiador, don Germán Carrera Damas. Así que acompáñenos, quédense con nosotros y vamos a disfrutar la conversación con este gran maestro de la historia. Profesor, estoy muy feliz de que nos haya recibido en su casa para poder tener una conversación con usted. Estoy feliz yo, el equipo, y sobre todo Venezuela, que tiene la oportunidad de escuchar en televisión y ver a quien yo considero nuestro más grande historiador vivo en este momento y que además siento que tengo en común el amor por Venezuela. Así que muchísimas gracias. Agradezco sus palabras. Debo decirle que yo soy historiador por venezolano y soy venezolano por historiador. Esto no es un juego de palabras. Yo me he dedicado toda mi vida a un estudio sistemático de la historiografía venezolana y sobre todo a identificar asuntos o cuestiones que podrían ser tratadas críticamente de una forma constructiva, de tal manera que la conciencia nacional venezolana reciba un aporte que la fortifique. Nosotros, desgraciadamente, confundimos el camino. Pensamos que el Estado hacía la nación y no comprendimos que es la nación la que hace el Estado. ¿Cuál es el mayor reto o el reto que tiene el historiador de este tiempo? Lo más difícil es mantener una lúcida confianza en la determinación y sobre todo en la capacidad de realización de una sociedad que, superando las peores dificultades, pudo emprender el largo camino hacia la democracia, considerando que la democracia, en la medida que proporciona o auspicia la libertad, hace posible la creatividad y sobre todo el enriquecimiento no solo espiritual, sino incluso, yo diría, virtual de una sociedad. El oficio del historiador, que para muchos no está claro, y a veces también dentro de una sociedad hay personas que se preguntan ¿para qué sirve eso? Y a veces los mismos historiadores nos lo preguntamos. Tiene muchísimos retos, usted dijo alguno al principio, pero también tiene las herramientas para afrontar este tiempo histórico y poder hacer su trabajo. Bueno, yo diría que me siento absolutamente identificado con usted. Y pruebas al canto. Yo estaba fuera de Venezuela cuando vino la dictadura de Pérez Jiménez. En aquellos momentos incluso los venezolanos para entrar a Venezuela necesitaban visa. Y los cónsules tenían instrucción de no darle visa a determinada persona. Porque con otros amigos, en todos ellos Manuel Caballero, claro, etcétera, el profesor nosotros querido, protestamos directamente ante la Junta Militar por el golpe militar contra el presidente Gallego, y eso significó que durante 10 años yo no pude volver a Venezuela, ni siquiera para asistir a los últimos momentos de familiares. ¿Y cómo fue ese exilio? Fue creativo. Eso es importante. Fue creativo porque en ningún momento desarmé. No en el sentido de armar vocinglería, sino en el sentido de desarrollar una capacidad de juicio que permitiera discernir en esa marcha tan difícil de la sociedad venezolana hacia la democracia la firmeza de una determinación de una sociedad que podía
tener un arma secreta que los enemigos no entendían. Los venezolanos éramos el único pueblo de América Latina que podía recordar la democracia. Claro. No solo imaginarla La o vivimos. ansiarla, sino recordarla, porque la habíamos edificado. Y en consecuencia, eso nos da un aplomo, Y una conciencia una política. confianza absoluta. Yo puedo decirle que pruebas del canto. Mire, yo tuve 10 años exiliado. No pude llegar a Venezuela. Cuando yo completé mis estudios en la Universidad Nacional en México, decidí volver porque ya se operaba un cambio. ¿Sabe lo que hice? De una vez justifiqué mi salida de México. Yo trabajaba en el Colegio de México con personas muy ilustres. Claro, y ahí salieron los grandes historiadores. Bueno, y allí justamente el gran, ¿cómo diría yo? Gran maestro. El gran maestro, cuando se enteró que yo me venía a Venezuela, me dijo, le voy a dar una carta para mi amigo, que es el decano de la Facultad de Humanidades, que era, como usted recuerda, el filósofo Juan David García Vaca. Sí, claro. Esto me lo dio justamente el Premio Nobel mexicano. Yo traigo la carta, voy a ver al decano para entregarle esto. Encontré cierta dificultad y ya me iba. Cuando me llama una secretaria y me dice, venga, que el decano lo quiere. Y veo al decano leyendo la carta que yo le dejé. La está leyendo, termina, me mira y me dice esta frase que nunca olvidaré. Profesor, desde yo no sé dónde ni cómo, pero desde este momento usted trabaja aquí. Maravilloso. Entonces llegó a su país con trabajo y con una experiencia que le dio el exilio. Me abrió la puerta. Pero yo venía armado también. ¿Con qué? Porque despidiéndome de México, donde hice estudios muy provechosos, publiqué este librito. Este lo publicó la Secretaría de Educación de México. Fíjese lo que dice. La renovación de los estudios históricos, el caso de Venezuela. Bueno. Y ese es del año, vamos a buscar el año. Déjenme buscar el año. Germán Carrera Dama, 1976. Exactamente. Entonces yo Secretaría de Educación Pública es en México. Entonces yo venía a Venezuela a trabajar en eso. Bueno, fíjese lo que dice aquí, los textos de este volumen fueron compuestos para contribuir a la reorientación de los estudios históricos en Venezuela. Porque yo había leído toda la historiografía venezolana en la universidad en París. Por eso comencé, perdón que lo interrumpa, preguntándole sobre ese tema. ¿Se requiere reorientar los estudios históricos en Venezuela? Digo, hemos logrado mucho. Hay ya varias generaciones de jóvenes que hacen de la historia no un ejercicio intelectual, sino el cumplimiento de un deber nacional. Es que es un deber. Es un deber nacional. Eso es el compromiso que tenemos los historiadores. Y usted es un ejemplo de eso. Bueno, para algunos historiadores yo soy un poco farandulera porque me he dedicado a la televisión. Mire, yo no diría que usted es farandulera, yo diría que usted es creativa. Sí, gracias. Esa es la fórmula. Y como tal, tiene un sentido de la libertad intelectual que no es común. No, tengo un sentido de la libertad en general, que no es común. Exacto. Y usted, como le digo, es su propio juez, pero no está segura de salir suelta. Nunca. Cada día me evalúa usted su propio juez, ¿verdad? Absolutamente. ¿Y sale a suelto? A veces soy un poquito benévolo, pero no más. Porque en verdad me doy cuenta de que, en definitiva, quien vio a Venezuela como ejemplo en América... La volverá a ver, la volveremos a ver. Porque sabemos cómo se hace. ¿Y cómo son los ciclos históricos? ¿Y cómo lo hicimos en el pasado? Y bueno, en este momento yo le puedo decir a usted, no me estoy haciendo propaganda, que estoy terminando mi libro fundamental. Se titula La larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia. Yo lo iba a decir, pero usted se me adelantó. No, pero lo interesante es que pareciera que estoy copiando a Mao Zedong,
con la Sí. larga marcha. Pero yo encontré en una librería de viejo en Bogotá, cuando era embajador en Colombia, un librito así modesto que me llamó la atención, un libro viejo, y resulta que era de un obrero petrolero zuliano, escrito durante la primera huelga que hubo, y él emplea ese término. Él dice el largo camino recorrido por Venezuela hacia la democracia. Bueno, nosotros tenemos que recorrer varios largos caminos, uno de ellos es el de la educación. Bueno, eso me consolidó en mi idea de que efectivamente estamos viendo la democracia como un objetivo histórico, no como un acontecimiento más o menos circunstancial. Claro. Y eso hará en definitiva la fuerza creativa del pueblo venezolano. Por eso yo estoy aquí. Y sigue trabajando y escribiendo todos los días, disciplinadamente. Y le puedo decir, y no es jactancia, que podría no estar aquí. Sí, por muchas razones, pero estamos aquí. Los países se construyen porque desde adentro. Sentimos no un deber, sino un modo de ser, tratando de responder a una necesidad que uno ha comprobado históricamente. Sí, así es. Bueno. Ahora yo le diría a usted, se habla de conciencia política, de conciencia histórica y de conciencia social. ¿Se puede tener conciencia política, o la pueden tener nuestros políticos, sin tener la conciencia social y la histórica? Yo diría que allí ha habido una lamentable confusión. Ha prevalecido en algunos la idea de que la estadística es la historia. Y en realidad la estadística es uno de los modos de medir el cambio histórico. Totalmente. Pero la noción de cambio histórico es de muy difícil manejo, porque no es el acontecimiento, sino es el acontecimiento en el curso del tiempo histórico. Y el tiempo histórico está hecho de continuidad y ruptura, de tal manera que cuando hay una ruptura, no es que se ha detenido el proceso, sino que se abre la posibilidad de relanzarlo, renovarlo en sus fondos y sobre todo con la experiencia de lo hecho. Bueno, yo diría que Venezuela está ahorita más cerca de un régimen definitivamente democrático de lo que estuvo hace unos años, porque tenemos ya la experiencia de que, ¿cómo decía eso Betancourt? Él decía al bienestar por la libertad. Fíjese qué curioso. Yo percibo Al bienestar por la libertad, al bienestar. Pero no puede haber libertad en un pueblo si no tiene una conciencia histórica sólidamente establecida sobre una base crítica, bien informada y sobre todo expuesta a la crítica y a la consideración de la sociedad. ¿Hemos llegado a esa conciencia histórica? ¿Han llegado nuestros políticos a esa conciencia histórica? No, hemos avanzado mucho, esto es cierto. Y tenemos la prueba. Y, bueno, ¿por qué cree usted que llega Betancourt a Venezuela del exilio en Argentina? Y cuando yo lo oigo en el nuevo circo de Caracas, en la víspera de la Revolución de Octubre, que va a hablar y habla con aquel tono de él en esta forma, no lo olvidaré nunca. Nosotros no queremos ser parte del gobierno. Nosotros no queremos ser ministros. Nosotros queremos el poder para cambiar a Venezuela. Bueno, pero que se supone que todo político quiere el poder. Pero para cambiar a Venezuela. Claro. Esas fueron sus palabras. Yo lo escuché a las 5 de la tarde, yo tenía 17, 18 años, y se me grabaron como una cosa, como un mandato. El poder para cambiar a Venezuela. Yo sostengo que Venezuela tiene por delante una gran esperanza sustentada en nosotros mismos, en lo que hemos aprendido, en lo que usted llama conciencia histórica, y yo creo que es una mezcla también con la conciencia social de lo que hemos vivido, y pienso que estamos cercanos a cerrar un ciclo histórico o que se abra uno, o por lo menos estamos en el tránsito de eso. ¿Qué piensa usted? Hemos avanzado mucho en esa dirección, pero es necesario estar muy alerta, en el sentido de que no vuelvan
a plantearse los propósitos de, digámoslo así, escapar de lo histórico. Y esto lo voy a decir con un sentido muy crítico. Usted es un hombre crítico. Querer llevar a Venezuela de la condición en que la dejó Gómez en 1930-31, de un solo salto al socialismo, era ignorar la historia. Y sustituir la historia por un voluntarismo barato, por supuesto, conduciéndonos al doble fracaso de perder lo logrado y de no alcanzar lo perseguido. ¿Cómo ve usted los próximos 20, 40 años de Venezuela? Si nosotros logramos que la juventud que se ha formado ahora encuentre los estímulos sociales necesarios para desarrollar su conciencia histórica, Venezuela será no solo en América Latina, sino en el mundo atlántico, un punto de referencia para muchos países. Yo puedo decirle a usted que yo recorrí toda América Latina, enviado por la universidad para ver a los profesores que estaban exilados, etcétera, y en todas partes se veía Venezuela como la meta, como la meta. El ejemplo. El ejemplo de lo que había que hacer. ¿Lo volveremos a hacer? No hemos dejado de serlo. Mejor. Nos impiden exhibirlo, pero mantenemos lo ganado. El talento. El talento y sobre todo la voluntad de hacer una sociedad mejor. Sí. Esto yo diría que es fundamental para aquellas personas que como usted o yo no hemos optado por ir a buscar el futuro fuera de nuestra frontera. No, el futuro es hoy, el futuro está aquí. El futuro está aquí, por eso cuando yo volví a Venezuela, yo estaba recién graduado en México. Ellos les extrañó que yo sería eso. Es decir, yo me gradué para esto. ¿Usted tenía claro su objetivo? Absolutamente. ¿Qué le dice a las nuevas generaciones de historiadores, los que se están formando o los que se están graduando? Por ejemplo, en el canal tengo 5 historiadores trabajando. ¿Sí? Algunos estudiantes y otros graduados, pero tengo 5 o 6 historiadores. A ver, 2, 5. Yo lo que le diría, por propia experiencia, es que para ser historiador, lo primero que se necesita es abandonar toda idea de suficiencia y de pensar que recordar es saber. La tarea de entender implica lidiar con esa gran dificultad de la dialéctica de continuidad y ruptura, donde la persona puede sufrir descalabros, pero aún los descalabros son escuela para un recomenzar, un renacer y poder ir adelante creativamente. Yo creo que eso es un poco lo que yo he tratado de transmitir en mis clases y estoy contento de un buen número de resultados positivos. Pero, desgraciadamente, yo diría que una excesiva confianza en las ciencias sociales sigue todavía estorbando la conciencia histórica porque pretenden sustituir la experiencia histórica por la estadística y hacer una lectura directa de la estadística. ¿Qué quiere decir? El más vale más que el menos, cuando en realidad en la historia lo que en apariencia puede parecer menos es prepararse para dar un salto todavía más exitoso hacia un futuro mejor. Por eso es tan importante el pensamiento crítico, la capacidad de análisis. Yo no diría que es importante, es fundamental, es esencial. Sí. Pero en buena parte de nuestra élite política no se ha detenido a pensar eso. No hace pensamiento crítico. Lamentablemente. Bueno. Y entonces se mantienen en una especie de pugilato con un presente que no satisface, pero que ellos son absolutamente incapaces de transformar. Yo no diría que los historiadores debemos gobernar, no, pero sí de que los que gobiernan deben tener sentido histórico.
que es la diferencia. Y siempre he sostenido que deben tener historiadores al lado con pensamiento crítico que los ayuden a entender mejor este tiempo que nos ha tocado vivir. Bueno, hacer cosas tan increíbles como esta. Mire, yo tuve que viajar una vez en un barco mercante desde Amberes hasta Veracruz. No hay otra forma de ir. Y se me ocurrió llevarme a Gil Fortul. ¿Y por qué lo dice así? Digo, porque parece una locura, los 3, 4 volúmenes. Bueno. Y yo he estado en ese barco Nuestro gran historiador. leyendo Gil Fortul y tratando de entender a Gil Fortul. Gil Fortul hace la historia constitucional de Venezuela durante el gobierno de Gómez, que era la negación de lo constitucional. Muy inteligentemente mantuvo viva la conciencia histórica en aquel ambiente que era totalmente contrario a la conciencia histórica. Y desde ese momento su condición de historiador tuvo para mí un significado mucho más alto. Claro. Porque fue capaz de percibir en la noche el albor de la mañana. Porque fue un gran historiador. Exacto. Y un gran hombre. Así es. Mantuvo la lucidez en medio de la oscuridad. Exacto. Sí. Bueno, yo diría que esa es la función principal del historiador. Mantener la luz en medio de la oscuridad. Y sobre todo la confianza en las posibilidades de un pueblo que ya hizo la democracia. Aun cuando se le haya dañado, ya sabe cómo se hace la democracia. Bueno, porque lo hemos hecho muchas veces. Eso, ¿no? O sea, nosotros los venezolanos siempre hemos salido adelante, ¿verdad? En nuestra historia está, solo hay que recordar cómo hemos salido adelante. Exacto. En los peores momentos. Y tener conciencia, como decíamos hace un momento, de que se es el propio juez y no se está seguro de salir absuelto. Claro. En consecuencia, la conciencia crítica no es para aplicarla sino para vivirla. Sí, día a día. Absolutamente. Yo eso lo practico no como un creo, sino como una convicción científica, porque yo me aprecio de trabajar la historia con una mente científica. Bueno, es que el historiador es un científico social. Solo que como maneja algo que no se puede medir ni contar, los científicos sociales patentados no confían sino en la estadística. No, los historiadores somos científicos sociales. Pero no en el sentido de que ahora se hace esto, luego eso es. Sí. No. Ahora, me encanta su sonrisa y su manera de ver el asunto. Usted no puede vivir directa y llanamente la emoción de lo logrado, sino que siempre está viendo en lo logrado una instancia que prepara para otros desarrollos o que es susceptible de situaciones y de cambios que contradicen la evolución. Sí. Porque la historia es la condición humana y la condición humana nunca es uniforme. No, ni debe serlo. No hay que pensarlo en absoluto. Claro. Bueno, digo, a menos que se sea un soviético de hoy, eso ya es diferente. Pero eso es otra cosa, eso es otro tema, que podemos hacer un programa también sobre eso. Profesor, ¿cuándo está su próximo libro? Porque usted tiene más de 50, usted nos mencionó hace un rato en la conversación el título de su nuevo libro. ¿Cuándo estará disponible? Yo diría que está en un 90 y pico % hecho. Lo que estoy ahora es tratando de enriquecer algunos puntos y sobre todo de hacerlo más accesible a la lectura. Al público general. Pensando. Eso es importante. Que es importante eso. Porque a los historiadores muchas veces se les critica o se nos critica que no pensamos en el gran público. Porque tenemos un lenguaje propio. Sí. Y a veces nos dejamos llevar. Por la emoción del lenguaje. Exacto. Y del análisis. Dicen que usted es muy crítico. Yo soy crítico, sí. Y que hace muchas travesuras. Pero crítico de mí mismo también, no crítico de los demás. Crítico, por ahí es que debe empezar el pensamiento crítico. Bueno, crítico en el sentido de que, comprendes,
la responsabilidad de expresar un pensamiento. Totalmente. Bueno, y eso es importante. Desgraciadamente, también hemos tenido nosotros gente que, diciéndose historiador, han contribuido al desconcierto, a la duda, a la negación de las posibilidades. A la zozobra, muchas otras cosas, sí, claro, Exacto. por supuesto, en todas las generaciones. En todas las generaciones. Y eso es sumamente arriesgado para un país que por su sola ubicación geográfica está llamado a desempeñar un papel muy importante en las relaciones entre África, Europa, América del Norte y América del Sur. Coincido, porque no solo las grandes potencialidades que tenemos geográficas, sino en sí misma nuestra ubicación Por eso, geopolíticamente nos da unos privilegios increíbles. bueno, hubo un venezolano que algunas personas no han entendido, que quiso poner eso por obra cuando se le ocurrió crear la OPEP. Sí, claro, Nada menos que poner a Venezuela a crear la OPEP. claro. Países exportadores de petróleo en el mundo. Es que nosotros hemos tenido y seguimos teniendo grandes venezolanos con mentes brillantes. Lamentablemente, hay quienes hemos padecido cierta inclinación a regodearse en el infortunio. Y viene el cuento del optimista, Sí. que están hablando, y dice, bueno chicos, ya la situación está tan mala que no puede empeorar. Y dice el optimista, sí puede empeorar. Es mejor ser realista. No, eso no. ¿Es el historiador positivo, realista, negativo? El historiador es primero que nada un ser que cometió la ligereza de descubrir la responsabilidad de lo histórico. Sí. Y que cuando está manejando la historia, no está manejando un saber X, sino que está manejando el destino de un pueblo, de una sociedad. Y en consecuencia, esa responsabilidad hace del trabajo del historiador algo sumamente exigente, obligante, y yo diría arriesgado. Totalmente. Así es. Pero la responsabilidad intelectual prevalece. Y la responsabilidad intelectual es aquella que nos obliga, usted lo vive, yo lo vivo, a mantener con verdadera devoción creativa las líneas de acción que pueden mantener viva la conciencia crítica y por lo mismo la aspiración social. Su conciencia crítica le ha permitido seguir escribiendo, vivir en Venezuela, Así es. escribir un libro que por lo que nos dejó medio escuchar puede ser sumamente interesante, y nosotros sobre todo le queremos agradecer aquí en Vale que haya podido compartir apenas esta media hora de conocimiento con nosotros, conmigo, con el equipo y sobre todo con Venezuela, que lo han estado viendo y escuchando, y de una manera muy sencilla explicó tantas cosas tan importantes en este momento país. Pero permítame añadir un pequeño detalle. Dígame. Tuve la fortuna de conocer periodistas para quienes también la historia era una responsabilidad. Claro. Y me siento orgulloso de su recuerdo. Muy bien. Bueno. Así que le agradecemos y todo el país le agradece esta media hora que compartió con nosotros. Yo Bueno. estoy encantada y feliz de haberlo podido tener con nosotros. De verdad, profesor. Ustedes han invadido, para bien mío, mi Shangri-La. Yo vivo aquí, encerrado con mis libros, casi no salgo, pero estoy pendiente de todo lo que está sucediendo en el mundo. Sin duda alguna. Y me permito decirle algo para no seguir ocupando su tiempo. La crisis que se plantea ahorita en el mundo El cambio de era. es una verdadera amenaza Sí. a la supervivencia de la humanidad, no ya de unos pueblos y el beneficio de otros. Tenemos la fortuna de estar transitando ese cambio de era
y poderlo vivir y poderlo analizar. Pero se requerirá un gran esfuerzo de lucidez, de determinación, de tenacidad, de creatividad para poder sobrellevar esa crisis. Pero hay grandes historiadores, filósofos, hay grandes mentes que como usted están trabajando y seguramente en los años por venir podrán ser orientadoras, pensadores que orientarán un poco. Debemos y podemos felicitarnos por ello. Sí. Solo que me da mucho temor Claro, el pragmatismo. Pero no creo que la tecnología pase por encima del ser humano. Yo creo que el ser humano sabrá tener la suficiente madurez, coherencia, inteligencia para imponerse por encima de la tecnología y utilizar las máquinas para beneficio de la humanidad y no a las máquinas utilizar al hombre. Yo no pierdo la esperanza del humanismo. ¿Cómo supo usted que yo necesitaba escucharla? No usted a mí. No, yo necesitaba Sí, escucharlo a usted. No, lo que pasa es que yo he tratado de ser estudiosa y crítica con el tema del cambio de era. Creo que todo cambio de era genera incertidumbre. Creo que este cambio de era además viene de la mano con impresionantes avances tecnológicos que traen consigo mayor incertidumbre. Pero también sé que hay maravillosos pensadores, increíbles pensadores en el mundo entero que están viviendo este cambio de era y se están ocupando de que las humanidades no pierdan el posicionamiento que tienen frente a la tecnología y a las máquinas. Y ahí está el reto. Pero se enfrenta usted a situaciones como esta. Yo hice un curso en internet con una universidad de Guatemala y se me ocurrió decirles, conversando, que quizás uno de los mayores riesgos que frente a Venezuela en este momento no es la presencia de este o aquello, no, la falta de agua. Sí, claro, el mundo va hacia eso. Bueno. Pero en nuestro caso no se justifica por los grandes ríos. Sí, pero los grandes ríos no nacen en nuestro territorio. Todo el petróleo que podamos gastar en desalinizar mar no va a alcanzar para darle a Venezuela la el agua tranquilidad. Va a ser, claro, el agua va a ser como lo ha sido el petróleo en los últimos 100 años. Y todo el mundo va a buscar agua y nosotros deberíamos estar cuidando nuestras tierras con agua. Nuestro padre Orinoco claro. No nace en Venezuela. Lamentablemente. El Uribante no nace en Venezuela. Ningún río importante nace en Venezuela. No tenemos realmente la disponibilidad de agua. Salvo la que transita. Exacto. Pero tenemos una costa sumamente amplia que con los equipos apropiados, aunque tenga un costo, nos podría dar más que otros países que no tienen ni costa ni ríos. Pero que requiere una forma de conciencia claro. a la que usted y yo tratamos de contribuir, que no nos sorprenda un mañana. No, claro, 50, hay que pensar los países. Usted fue diplomático, lo es. Los países se piensan a 50 años. Es decir, hoy deberíamos estar planteándonos los retos que atravesará el país y el mundo en 50 años, porque uno piensa las empresas en 5 años, en 10, en 15 y en 50. Pues los países se deben pensar al menos en 50 años. Y cuando usted le dice a unos estudiantes que corremos el riesgo de quedarnos primero sin agua que de petróleo, claro. ¿Les parece que usted está soñando? No, eso está a la vuelta de la esquina. Si no, no hubiesen tantas compañías en el mundo ya creando máquinas para tomar el agua de la lluvia, para X. No, usted está clarísimo. Bueno, usted estará encerrado aquí, pero su mente está en el mundo. Totalmente, porque para comprender este pedacito, si no lo ubico... El Quijote. No lo llevo a comprender. El Quijote. Yo estoy muy feliz de haber podido compartir con usted tantos temas que usted poco a poco ha ido desgranando y los ha puesto en esta conversación. Y yo de conversar con otro historiador. Es una fortuna encontrar una persona así. Lo mismo digo yo. Gracias, profesor. Agradecido a usted. A usted. He disfrutado mucho, he aprendido. Y yo, muchísimo. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta conversación con el profesor Germán Carreras Damas.
maravillosa, ustedes estarán de acuerdo conmigo, mucho aprendizaje y con una gran visión del presente y el futuro de nuestro país. Gracias.